Capítulo 3. Monstruo con rostro, humano sin alma. Somos el producto de la evolución, pero también poseemos la capacidad única de decidir qué significa ser humanos y qué caminos éticos tomar. Carl Sagan. Lugar desconocido. Hora desconocida. La cámara enfoca lentamente una habitación oscura y húmeda, en la que pequeñas gotas de agua caen con un leve goteo constante, resonando en el silencio opresivo. El suelo está cubierto de charcos que reflejan la débil luz que entra a través de una pequeña ventanilla, sellada y corroída por el paso del tiempo. La ventana apenas deja pasar un haz de luz, que se cuela a través de pequeños orificios, como si la propia habitación se resistiera a iluminarse. En el centro del lugar, un hombre elegantemente vestido con un traje oscuro está amarrado firmemente a una silla. Las cuerdas gruesas aprietan sus muñecas y tobillos, sujetándolo sin posibilidad de movimiento. La única fuente de luz es una lámpara suspendida sobre su cabeza, que proyecta una luz amarillenta y tenue, resaltando la expresión de angustia y desesperación en su rostro. De repente, una figura oscura emerge de las sombras en un movimiento silencioso y decidido. Sin mediar palabra, toma un balde lleno de agua con cubos de hielo y se lo arroja directamente a la cara al hombre atado. El frío intenso provoca que el trajeado se sacuda violentamente, tosiendo y resoplando mientras su cuerpo vuelve abruptamente a la conciencia. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Grita con voz quebrada, mientras agita los brazos inútilmente, tratando de liberarse de las cuerdas que lo sujetan. La figura permanece inmóvil, envuelta en sombras, y responde con voz seca y carente de emoción. Nada que tú pudieras darme. El hombre en la silla, desesperado, intensifica sus súplicas. Te daré lo que quieras. Dinero, mujeres, solo dilo, pero por favor, déjame ir. La voz que lo escucha no muestra ni un ápice de compasión ni duda. Tras un silencio breve, la figura comienza a hablar con un tono irónico y cortante, casi burlón. ¿En serio es usted, señor Xian? ¿Dónde está el hombre frío y calculador que habla casualmente de la muerte de miles, como si fueran solo pérdidas de lápices? El hombre llamado Xian se estremece profundamente ante el tono cortante y helado que usa la figura para dirigirse a él. La voz distorsionada, cargada de reproche y resentimiento, penetra en su mente y remueve recuerdos que había intentado enterrar. ¿Piensas que puedes comprarme, usted? No, ustedes piensan que pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? La voz oscura se vuelve vehemente. Gobernar todo y hacer lo que deseen sin ninguna consecuencia. Hablar casualmente de guerras en asientos de cuero, mientras cientos de miles de personas mueren empuñando armas, por sus inútiles negocios que llaman causas. Eso es enfermizo. La tensión en la habitación crece con cada palabra. La figura da un paso adelante, y sin más, lanza un golpe seco al rostro del hombre en la silla. Xian estalla en un chorro de saliva que cae al suelo mientras, por un instante, desvía la mirada, incapaz de enfrentar la furia contenida frente a él. ¿Jugar con la vida humana? No. Continúa la figura, implacable. Eso es lo que haces. Y aún así, te atreves a suplicar. Xian, recuperando lentamente la compostura, se endereza un poco en la silla y baja la cabeza, evitando la mirada de su agresor. El peso de la culpa y el temor se reflejan en sus ojos, ahora apagados y cansados. ¿No entiendes? Murmura con voz apenas audible. Todo está más allá de lo que crees, hay fuerzas que ni siquiera nosotros controlamos. La figura oscura ríe con amargura, un sonido profundo y sin esperanza, antes de agacharse y dejar caer otro balde de agua helada, esta vez sobre los pies del hombre atado. ¿Control? Dice, con un tono casi burlón. La única cosa que controlas es tu ego, Xian. Usas a la gente, manipulas vidas como si fueran piezas en tu tablero. Pero hay algo que no tienes en cuenta. Esas piezas también sangran. Y algunas, tarde o temprano, se rompen. Eres un estafador que usó a las personas más poderosas de la Tierra para tus planes egoístas. El silencio volvió a la habitación, pesado, como una losa que aplasta todo intento de respuesta. La lámpara parpadeó un instante, lanzando sombras erráticas sobre las paredes húmedas y desnudas. Xian respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos y su corazón acelerado. Intentó mirar a los ojos a la figura, pero la oscuridad no lo permitió. Solo escuchó la voz distorsionada que continuaba, más suave ahora, pero aún cargada de resentimiento. ¿Sabes qué es lo peor? Preguntó la figura. Que tú crees estar haciendo lo correcto. Que tus decisiones, por duras que sean, son por un bien mayor. Pero, ¿quién decide ese bien? ¿Quién tiene derecho a jugar con tantas vidas como si fueran fichas de dominó? Xian tragó saliva con dificultad. No dijo nada. El silencio pesaba más que cualquier palabra.
La figura dio un paso atrás, dejando que la penumbra lo envolviera nuevamente. La habitación quedó en calma, salvo por el goteo constante del agua y el leve resuello del hombre atado. «Recuerda esto, Xian», murmuró finalmente la figura. «No eres el dueño del destino de nadie». Con esas palabras, la figura desapareció en la oscuridad de la habitación, dejando atrás a un hombre roto y humillado, atrapado en sus propias decisiones y en la sombra de sus errores. Cambio de escena. 2 horas después. Los charcos de agua continuaron reflejando la tenue luz de la lámpara, mientras la cámara se alejaba lentamente, mostrando la soledad absoluta de aquel lugar, frío y olvidado. El silencio volvió a reinar, implacable y pesado, como un eco de aquello que nunca podrá ser borrado. La tranquilidad de ese silencio, la cual tranquilizaba a Xian, fue rota por el sonido de la voz distorsionada. «Poder y más poder es lo que usted y esa gente busca», comenzó la figura con voz grave y llena de desprecio. «No bastó con tener riquezas con las que un hombre común apenas podría imaginar, con tener armas poderosas de última generación ni manipular los medios». El hombre incapacitado, aún atado y jadeante, abrió lentamente los ojos mientras miraba seriamente a la figura oscura caminaba alrededor de él, haciendo que la tenue luz de la lámpara proyectara su sombra sobre las paredes húmedas y sucias. «Anhelaste». Sus palabras retumbaban en la habitación fría, cada sílaba cargada de condena. «Anhelaste, un poder más allá de lo humano». El trajeado respiró con dificultad, sus ojos se abrieron en shock ante las palabras de su secuestrador, reflejaban una mezcla de incertidumbre y frustración, incapaz de responder. La figura continuó, acercándose a él hasta que sus sombras parecían fundirse. «Quizás pensaste que con eso te acercarías a ser un dios», dijo, con una voz más baja, casi un susurro que parecía perforar su mente. «Poder estar encima de todos, sin importar cuántos activos tengan». Los músculos del hombre temblaron mientras recordaba los motivos ocultos detrás de sus decisiones. Aquella ambición desmedida que lo había llevado a cruzar límites prohibidos. «¿Querías eso?», insistió la figura, «y por eso te metiste con esa gente, los ocultos. Les lavaste el cerebro con tu propuesta, ¿no es así?». Xian, aunque atado y vulnerable, no apartó la mirada. La figura le lanzó una mirada cargada de reproche y resentimiento. «Les mostraste, ¿verdad? Les mostraste evidencia de ello». El hombre en la silla frunció el ceño, recordando vívidamente las imágenes, los experimentos secretos y los rostros sombríos de aquellos que habían aceptado su oferta. «¿Cómo pudiste?», preguntó la figura con desprecio. «¿Cómo pudiste venderles la esperanza de ese don? Sabías perfectamente que no era un don, sino una maldición». Xian sintió un nudo en la garganta, una mezcla de culpa que lo paralizaba. «Creí que podría controlar aquello», respondió con frialdad. «Creí que podía manejarlo y usarlo para cambiar el mundo». «¿Cambiar el mundo?». La figura se rió amargamente. «Lo único que hiciste fue abrir una puerta que jamás debió abrirse. Desear ser más que un hombre». La figura se detuvo y fijó una mirada penetrante en Xian. «El tipo poder que querías es uno que no se obtiene regalado, ni se compra con dinero. No es algo que se consiga al dominar ejércitos o manipular gobiernos. Como tus supuestos amigos». Un silencio pesado llenó la habitación. La única compañía era el eco del goteo constante del agua y la respiración agitada de Xian. «Pero creo que no te importo», continuó la figura. Xian cerró los ojos, intentando evadir esa realidad, pero era imposible. «Cuando me acerqué a ellos», dijo con voz apagada, «pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que podía aprovechar ese poder para el bien común, bien común». La figura se burló con dureza. «Ellos son ocultos, los que manejan este mundo como dioses y aún así querías darles más poder». El hombre en la silla intentó hablar, pero la figura levantó la mano, silenciándolo. «¿Sabes lo que es peor?», preguntó la figura. «Que ni siquiera te arrepientes del todo. Lo veo en ti, he lidiado con personas como tú toda la vida. Que aún crees que puedes darle la vuelta a esto. Que puedes controlar lo que ya está fuera de control». Xian bajó la cabeza, derrotado. «Este maldición o como tú le llamas don, no es para cualquiera», dijo la figura, acercándose una vez más. «No es un simple regalo, es una maldición que te consume por dentro y te convierte en un marginado, un maldito fenómeno, aislado de la sociedad y de la humanidad». Un frío estremecimiento recorrió la espalda de Xian mientras escuchaba esas palabras. «Y tú lo sabes», continuó la figura, «aunque te niegues a admitirlo. Sabes que no puedes manejar tal poder. Nadie más que ellos pueden». Los ojos de Xian se llenaron de incredulidad contenidas mientras hacía una expresión de completa furia. Sabía que no habría escapatoria mientras la figura retrocedía lentamente, como si terminara su sentencia. «Poder y más poder», concluyó.
Eso es lo que buscaste. Y ahora estás pagando el precio, y yo soy tu cobrador. Tras esas palabras la silueta oscura golpeó sucesivamente a Xian en el rostro durante varios minutos. Al ver que su cautivo no soltaba ni un sonido de dolor se detuvo. Tras estar sumido en un estado catatónico, con la mirada fija y perdida en algún punto invisible, Xian finalmente volvió en sí. La tensión aún apretaba su pecho como una garra implacable, y fue entonces cuando la figura encapuchada comenzó a acercarse lentamente hacia él, cada paso resonando con un eco pesado y ominoso en la silenciosa habitación. Xian, con la voz rasposa pero firme, le gritó. No me arrepiento, quise usar el poder que tenían los dotados para no sentirme tan indefenso. Tú no lo entiendes, y no sé cómo demonios es que puedes saber de su existencia, ni cómo podrías haber tenido contacto con uno o quien te haya revelado de su existencia. Antes de que pudiera terminar, la figura se desvaneció como un humo oscuro, un destello de vapor negro que explotó justo detrás de Xian con un siseo fantasmal. El susto le hizo abrir los ojos de golpe, el horror estampado en su rostro cuando, con un tirón violento, la figura apareció frente a él. Atado firmemente a la silla, Xian apenas podía moverse mientras sentía que el aire se le escapaba del cuerpo por la mezcla de miedo y asfixia. La voz grave y resonante de la figura rompió el silencio. Realmente hay más dotados de lo que te imaginas, señor Xian. La mano enguantada de la figura se cerró con fuerza en torno al cuello de Xian, levantándolo con brusquedad. El terror lo paralizó mientras los ojos de la figura buscaban los suyos con una intensidad penetrante, una mezcla de juicio y advertencia. El pánico invadió completamente a Xian. Su respiración se volvió errática, sus pupilas dilatadas clamaban por aire y auxilio. Por un instante que pareció eterno, los dos permanecieron así, atrapados en una lucha muda de miradas y emociones, hasta que la figura, sin previo aviso, arrojó a Xian hacia una esquina del salón con una fuerza sobrenatural que hizo que su cuerpo chocara contra la pared con un golpe seco y doloroso. Xian quedó tendido en el suelo, jadeando, con el corazón golpeando su pecho y la piel ardiendo por el impacto. El eco del golpe resonaba en el cuarto mientras la figura encapuchada se mantenía inmóvil, vigilándolo con una sombra de desaprobación. Tras el golpe se levantó y dijo en voz baja con los ojos entrecerrados por la incredulidad. Eres uno de ellos, pero ¿cómo? Pensé que no había más. El ambiente se cargó de una tensión palpable, como si el aire mismo contuviera un secreto oscuro y terrible. Has dado un paso en un juego que no comprendes, dijo la figura con una voz que parecía surgir de un abismo. Xian, aún débil, se incorporó a duras penas, sus pensamientos tambaleándose entre el miedo y una extraña determinación que comenzaba a despertar en su interior. El goteo constante del agua resonaba en la habitación húmeda y oscura, reflejando la poca luz que se colaba por la ventanilla corroída. En el centro, Xian permanecía en la esquina de la habitación en el suelo temblando de miedo. La figura oscura, envuelta en sombras y con voz seca, se desvaneció en una estela de vapor negro y reapareció al instante. Enseguida lanzó con un balde de agua helada al rostro de Xian, despertándolo abruptamente de su estado catatónico. Xian, jadeante, apenas podía responder, sus ojos reflejaban miedo y frustración a su vez que temblaba de frío. A pesar de sus esfuerzos de darnos por así decirlo, cacería, continuó la figura, con una ira contenida, usted se llevó a alguien muy importante para mí. Y para su desgracia, sé lo que hizo con esa persona. Un silencio pesado se apoderó del cuarto mientras Xian intentaba retroceder, pero las cuerdas le impedían cualquier movimiento. La figura avanzó con pasos lentos y firmes, la sombra de su presencia llenando el espacio. Nosotros no pedimos nacer de esta forma. ¿Realmente creyó que podría salirse con la suya? Dijo, con voz grave y firme. Pero ahora se acabó para ti. De pronto, la figura sacó una daga curva y levantó el brazo, apuntando con precisión mortal al cuello de Xian. Esto acabó, señor Xian. Antes de que la hoja pudiera hundirse, una explosión brutal sacudió la habitación. Las paredes comenzaron a derrumbarse en cascada de polvo y escombros. Los rugidos de helicópteros penetraron la noche, acercándose rápidamente. En ese caos, la figura oscura reaccionó con rapidez. Con un movimiento decidido y feroz, lanzó la daga hacia el pecho de Xian, clavándola profundamente en su cuerpo. El hombre jadeó, un hilo de sangre manó entre sus labios mientras su cuerpo temblaba. No te dejaré morir aquí, al menos no tan rápido, dijo la figura mientras desataba las cuerdas con manos rápidas. Xian, desangrándose, apenas podía mantenerse en pie. El frío y el dolor eran insoportables, pero debía moverse. Esto no termina aquí, murmuró la voz distorsionada, la cacería apenas comienza, te dejaré para el final.
La silueta desapareció en una explosión de humo negro que se dirigía a los atacantes. Xian, recostado en las ruinas de su confinamiento, se paró y empezó a correr. Esquivando los escombros y el caos que se extendía fuera, entre el sonido de helicópteros y sirenas que se acercaban. No me atraparás, monstruo, acabaré contigo después, murmuró el trajeado con odio. El hombre que buscaba controlar fuerzas que no entendía, ahora herido, desangrándose y huyendo, se enfrentaba a la realidad de que el poder que anheló era, en verdad, una maldición que arrastraba con ella un precio mortal. Cambio de escena. El estruendo de los motores helados desgarraba el aire, acompañado por el zumbido incansable de las hélices que descendían en picada, casi rozando la copa de los árboles. Los soldados, armados hasta los dientes, emergían del manto verde con disciplina militar, sus botas hundiéndose en la tierra húmeda y fangosa, preparados para aniquilar lo que fuera que los esperaba en esa maldita zona. El capitán Wang, con su rostro curtido y mirada acerada, daba órdenes que retumbaban por radio y garganta. Avancen. No dejen que escape. Acaben con el secuestrador y traigan al señor Xian. Fuego de cobertura a los flancos. Pero entonces, en medio del estruendo y la confusión, una sombra surgió como una tormenta negra. La figura misteriosa apareció frente a ellos y desapareció en un parpadeo. ¿Qué demonios fue eso?, gritó uno de los soldados, disparando al aire, incapaz de seguir con la mirada el movimiento imposible de la figura. Sin aviso, la figura reapareció justo detrás de la primera línea de soldados, tomando a dos por sorpresa con una velocidad sobrehumana. En un segundo, el sonido seco de huesos quebrándose y gritos desgarrados llenó el aire. ¡Ah! Un golpe giratorio lanzado con precisión letal derribó a 3 hombres que intentaban apuntar con sus rifles. Formación defensiva, ordenó Wang, el sudor rodando por su frente mientras su voz se mantenía firme. Los helicópteros comenzaron a descargar ráfagas de balas, la metralla silbaba cortando las ramas y el aire. Pero la figura desapareció y reapareció en 1000 fragmentos de sombra, esquivando cada disparo con un movimiento imposible de seguir por los ojos humanos. No la pierdan de vista. Disparen en salvas coordinadas, gritó Wang. La figura se lanzó hacia uno de los vehículos blindados, golpeando con la palma abierta el costado metálico, rompiéndolo. Con un grito inhumano, la figura se impulsó hacia arriba y desapareció en el aire. Al instante, reapareció en la cabina del vehículo, agarrando al piloto por la cabeza y lanzándolo contra el parabrisas con un solo movimiento, mientras el motor estallaba en una explosión de fuego y metal retorcido. Nadie más que yo saldrá con vida de aquí, murmuró con voz distorsionada mientras miraba fijamente al escuadrón militar. En un bosque cercano, Xian, con la camisa manchada de sangre y una respiración entrecortada, observaba la masacre desde lejos. A pesar del dolor agudo que le atravesaba el costado, no pudo evitar que una chispa de miedo le recorriera la espina dorsal. «Maldita sea», susurró, aferrándose a un árbol para no caer. La figura apareció de nuevo frente a él, esta vez con la intención clara de acabar con la vida de Xian. Sus ojos brillaban con una mezcla letal de odio y frialdad. «Esto termina aquí, Xian», dijo con voz cortante. «No puedo permitir que sigas respirando». Xian intentó retroceder, pero sus fuerzas flaqueaban. «Tranquilo, tú también dejarás de hacerlo», jadeó, justo cuando un grupo de soldados apareció disparando hacia la figura. Pero el ente desapareció, reapareciendo a varios metros, y se lanzó hacia ellos con un furioso grito. En un movimiento vertiginoso, desarmó a 2 soldados, y con una patada giratoria derribó a otro. Las balas seguían silbando a su alrededor, pero parecían rozarla sin hacerle daño. Un soldado gritó: «Señor Wang, las balas no le hacen daño. Saquemos armamento pesado». El mencionado presionó un botón al costado de su traje balístico. En cuestión de segundos, un helicóptero descendió en picada, lanzando una lluvia de balas y misiles que hicieron explotar árboles y levantaron columnas de tierra y humo. La figura, sin inmutarse, desapareció justo antes de la explosión y apareció sobre una roca cercana. «Solo están levantando polvo», gritó mientras miraba con burla a los militares. «No lo pierdan», ordenó Wang, su voz al borde del pánico. De repente, la figura se lanzó en un salto imposible hacia uno de los helicópteros. Agarró la hélice con ambas manos y la torció con una fuerza sobrehumana, haciendo que la máquina girara fuera de control. «Pilotos, evacúen», gritó el líder de la tripulación. El helicóptero comenzó a caer en picada, envuelto en llamas. La figura saltó justo antes de que el aparato se estrellara contra el suelo con un estruendo ensordecedor. «Esto no es un juego», rugió Wang, apretando los dientes. «Avancen. Quiero esa cosa muerta».
Los soldados se reagruparon y comenzaron a avanzar en formación cerrada, disparando a todo lo que se movía. La figura desapareció una y otra vez, como una pesadilla intangible, apareciendo detrás de ellos para atacar con furia, lanzando golpes y patadas que dejaban a los soldados tumbados, mientras otros disparaban desesperados y erráticos. Necesitamos fuego pesado. Ordenó Wan. Ametralladoras, lanzagranadas, todo lo que tengan. Desde una colina cercana, un soldado activó el lanzagranadas y apuntó hacia la zona donde se movía la figura. Fuego. Una granada explotó en la copa de los árboles, enviando escombros y hojas al aire. La figura desapareció en medio de la explosión, para reaparecer entre las tropas, arrancando el rifle a un soldado y usándolo para derribar a otro con un disparo certero. ¡Maldita sea!, gritó un sargento mientras corría cubriéndose. Xian, viendo el caos que se desataba, trataba de arrastrarse hacia la seguridad, pero el dolor era insoportable. No puedo, jadeó. De repente, la figura pasó corriendo a su lado, ignorándolo, mientras se lanzaba a la ofensiva una vez más. Allí está, gritó un soldado. Acábenlo. La figura fue rodeada por un círculo de fuego de rifles y granadas. Parecía acorralada. Pero entonces, con un destello violento, desapareció y reapareció en lo alto de un árbol, lanzándose con un salto mortal hacia el centro del círculo. Con una velocidad que parecía burlarse de la realidad, desarmó a varios soldados en segundos, lanzándolos al suelo y creando una abertura para escapar. No lo dejen salir, gritó Wan, jadeando mientras apuntaba. Disparen. La figura desapareció nuevamente, dejando tras de sí una estela de destrucción y cuerpos caídos. Mientras tanto, Xian, exhausto y herido, escuchaba a lo lejos el caos, sabiendo que no le quedaba mucho tiempo. Tengo que salir, susurró. Con un último esfuerzo, se levantó y comenzó a correr, la sangre chorreando por sus piernas. La figura, con la mirada fija en Xian, desapareció una última vez. No escaparás, dijo con voz fría y mortal. El enfrentamiento era brutal, implacable y parecía no tener fin. El bosque se había convertido en un infierno de balas, fuego y muerte. Los helicópteros volaban en círculos, lanzando misiles y ráfagas de ametralladora, mientras los soldados luchaban con uñas y dientes. La figura parecía indestructible, un demonio que desafiaba la lógica y la guerra. Y en medio de todo eso, Xian, sangrando y débil, solo podía confiar en un milagro para sobrevivir. El rugido de los helicópteros cortaba el aire como si un monstruo de acero atravesara el cielo. Los soldados se movían como piezas en una coreografía mortal, lanzando ráfagas, arrojando granadas y tratando de acorralar a la sombra que se burlaba de ellos con cada aparición y desaparición. El capitán Wan, en medio de la formación, apretaba los dientes y gritaba órdenes a voz en cuello. Divídanse. No se dejen atrapar juntos. Me encargaré de rostizar a este tipo yo mismo, declaró mientras sacaba una lanza electrificada y se dirigía rápidamente hacia la batalla. Pero la figura parecía anticipar cada movimiento. En un instante, desapareció frente a ellos, dejando en su lugar un leve temblor en el aire. De repente, reapareció justo al lado de un militar, quien no alcanzó a reaccionar cuando una mano envuelta en oscuridad lo sujetó por la garganta y lo levantó del suelo, suspendiéndolo en el aire con una fuerza sobrehumana. No. Chilló el hombre, luchando por liberarse, sus ojos desorbitados de terror. La figura apretó la garganta con firmeza, pero sin llegar a matarlo, su voz surgió como un susurro helado. Deja de intentar atraparme, o esta será la última vez que respiras. Antes de que el sargento pudiera responder, un destello eléctrico azul pasó a su costado. No escaparás. Monstruo. Mayor Wan, gritó el soldado. La figura desapareció, esquivó la lanza electrificada por poco, dando una voltereta hacia atrás dejando caer al soldado. ¡Ah! Ataquen. Los soldados reaccionaron con disparos, pero la figura ya se había desplazado, reapareciendo entre los árboles, balanceándose con un salto acrobático sobre una rama y aterrizando con un golpe seco en el suelo. Eso jamás me pararía, gritó con una voz llena de furia. En un rápido movimiento, golpeó el rifle de uno con el dorso de la mano, lo que hizo que el arma cayera al suelo. Luego, con un codazo preciso, derribó al primer soldado. Sin perder el ritmo, tomó el rifle caído y disparó un tiro certero a un tercer soldado que intentaba levantar un lanzagranadas. De repente la figura soltó un grito de dolor soltando el arma. Una lanza brillando de azul había cortado su pierna, dejando una estela de carne chamuscada. Jeje, si sangra o siente dolor en este caso puede morir, dijo Wan mientras corría rápidamente hacia el ser, cargando un arma de electrochoques. Ah. Ambas partes se miraron con ira mientras se dirigían a enfrentarse.
El ruido de la batalla retumbaba como un trueno lejano y destellos de luces azules iluminaban la zona mientras se veían varias estelas de humo negro. Xian, aún arrastrándose por el suelo, observaba con una mezcla de terror y fascinación. Su cuerpo dolía intensamente, pero sus ojos no podían apartarse de aquel espectáculo de violencia y precisión. Es un error de Dios, murmuró, casi para sí mismo. La figura giró la cabeza, como si pudiera sentir la presencia de Xian en el aire, pero decidió ignorarlo, concentrándose en los soldados que avanzaban. Los hombres del ejército, ahora más cautelosos, comenzaron a coordinar ataques con lanzallamas y granadas incendiarias, buscando forzar a la figura a salir de la sombra de los árboles. Pero cada explosión parecía ser un espectáculo que solo aumentaba su furia. Wang lanzó un disparo de energía azul mientras la figura esquivaba rápidamente. «Es hora de acabar con esto», susurró con voz distorsionada. Con un salto que desafió toda lógica, la figura procedió a saltar pero fue interceptada por un disparo de energía proveniente de la lanza. «Jaja, te di, ahora estás acabado, fenómeno», gritó con éxtasis el militar. Una explosión de llamas cubrió al ser mientras caía al suelo. Soltó un rugido inhumano mientras se dirigía hacia ellos aún cubierto en llamas. «¿Qué demonios es esta cosa?», gritó uno de los soldados, cubriéndose con urgencia. «Mantengan la calma. Usen todo el fuego pesado contra eso». «Cúbranme», ordenó Wang. El enemigo invisible, un relámpago oscuro, desapareció justo antes de ser acertado por disparos, reapareciendo detrás de una ametralladora pesada. Sin dejar tiempo para reaccionar, agarró la empuñadura y, con un giro brutal, la rompió, lanzándola a la distancia como un juguete. Entonces, con la velocidad de un rayo, apareció delante del capitán Wang. La mano de la figura salió disparada, agarrando al capitán por el cuello y lanzándolo con violencia contra un árbol cercano. Un crujido se oyó mientras Wang caía al suelo inerte y con los ojos apagados. «No, capitán», gritó uno de sus hombres, intentando reaccionar. Pero la figura ya estaba lejos, desapareciendo entre la maleza como humo, dejando tras de sí un rastro en llamas que se iban extinguiendo. Los soldados, sin embargo, no se detuvieron. La tensión aumentaba, y las balas comenzaron a acribillar los árboles, un murmullo mortal que intentaba perforar el velo invisible que la figura usaba para moverse. «Ahora todos juntos acaben con esa cosa», gritó un oficial. De repente, la figura apareció en el aire, suspendida, con las piernas dobladas en una postura de ataque. Cayó en picada sobre un grupo de soldados, que apenas tuvieron tiempo para reaccionar. Un choque ensordecedor retumbó cuando la figura aterrizó, lanzando a 3 soldados por los aires con un solo movimiento. Golpeó a otro con una patada voladora que quebró el casco y dejó al hombre inconsciente. Pero la respuesta no tardó. 2 soldados lanzaron granadas aturdidoras, que explotaron con un estruendo ensordecedor, lanzando chispas de luz y ondas de sonido que hicieron temblar a todos. La figura titubeó, sus ojos brillaron con una intensidad roja por un instante, pero se recuperó rápidamente. «No me detendrán con esos juguetes», gruñó. Desapareció otra vez, reapareciendo entre los soldados restantes. En una danza mortal, desarmó a uno tras otro, tomando rifles y usándolos como armas improvisadas para derribar a sus enemigos con brutalidad. «Vamos, manténganse firmes», gritaba un soldado, jadeando por aire y sangre, el rostro ensangrentado. «No podemos dejar que escape». Pero en medio de la confusión, una nueva amenaza emergió. Un segundo helicóptero apareció, volando bajo, descargando un camión rotatorio que barría la zona con una lluvia de balas casi imposible de esquivar. La figura se lanzó a cubrirse, desapareciendo en el bosque, reapareciendo en los árboles, en el suelo, detrás de los soldados, en una coreografía de muerte. Xian, ya casi inconsciente, luchaba por no desmayarse, teniendo en cuenta la cruda verdad de que la única esperanza de escapar era que la figura fuera mantenida a raya por los soldados. «Sigue adelante, Xian», pensó. «Corre». En ese instante, la figura apareció ante Xian, pero en lugar de atacarlo, lo miró con una sonrisa siniestra. «Corre, rata», dijo la figura, su voz baja pero firme. Xian, presa del pánico con lo último de sus fuerzas, se levantó y corrió, mientras la figura se volvía hacia los soldados que la perseguían. La batalla alcanzó un clímax brutal. La figura, sin importar el número de enemigos, se movía con una velocidad y fuerza sobrehumana, desarmando, golpeando, destruyendo. «Acabaré con todos ahora mismo», gritó. Una granada explotó a sus pies, lanzándola al aire.
En medio del vuelo, desapareció, reapareciendo en la cabina del helicóptero enemigo, y con un golpe certero, hizo que el piloto perdiera el control. El helicóptero giró y cayó en espiral, estrellándose contra el suelo con un estruendo apocalíptico que hizo temblar la tierra. Los soldados se quedaron paralizados por un momento, la sorpresa y el miedo mezclados en sus rostros. «Esto es una locura», gritó un soldado. «Retirada. Retrocedan a la base». Pero la figura no les daría tregua. Saltó de nuevo entre ellos, una tormenta negra que sembraba destrucción y caos. Finalmente, después de un último enfrentamiento en el que la figura derribó a decenas de soldados con una furia implacable, apareció frente a los que quedaban. El silencio volvió, roto solo por los gemidos de los heridos y el crujir de las ramas bajo las botas de los últimos supervivientes. «Se terminó», dijo el ser. Una explosión de humo negro cubrió toda la zona mientras se escuchaban gritos. Xian, a lo lejos, logró escapar de la zona, con el corazón latiendo al borde del colapso, y una esperanza tenue brillando en sus ojos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿En serio fracasé? ¿Todo fue en vano? No. Saldré de esta, siempre lo hago. La voz del mencionado fue apagándose poco a poco. Xian, presa del cansancio, se desploma en el suelo mientras puede ver a lo lejos como la figura sombría intercepta un helicóptero y lo derriba mientras este cae a unos metros de él y se prenden llamas. Las llamas empiezan a consumir todo a su alrededor mientras él se desploma en el suelo exhausto, viendo al piloto del helicóptero clavado en una de las hélices del vehículo. Su mirada se dirige al cielo, el cual estaba teñido de naranja, señales de un atardecer. ¿Cómo llegué a todo esto? Xian miró al cielo con la mirada perdida mientras memorias pasadas se apoderaban de su mente. La escena se pone en negro. Continuación en el siguiente capítulo. Dale que si te gustó la historia o comenta.